Noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. En la mesa de análisis saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Gracias, compañeros, por estar con nosotros en esta mañana. Saludarles a todos ustedes que nos acompañan en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o los transportes del servicio público. Bueno, el día de hoy hemos determinado retomar esta situación a propósito de el más reciente crimen de Gisela Gaitán, candidata de Morena, era candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, fue asesinada durante un recorrido con simpatizantes. Bueno, según la información, un total de 33 personas, 20 aspirantes a cargo de elección popular y 13 relacionadas con los comicios han sido asesinadas en lo que va de este 2024, revela un estudio de la agrupación Laboratorio Electoral. El informe presentado ayer incluye el asesinato de Gisela Gaitán, ya le mencionaba, de Guanajuato. La secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, informó en conferencia matutina que la cifra de aspirantes era de 15 asesinados, sin precisar si solo se consideraban a quienes eran ya candidatos, pero en realidad van 20. Dice el laboratorio electoral. En Michoacán y Guerrero ha habido denuncias también de partidos y funcionarios en el sentido de que no hay garantías. Hacemos un llamado a los gobiernos estatales para brindar seguridad necesaria a los contendentes, dijo la funcionaria. Llamó la atención que el día de ayer, y hoy, de alguna manera encomendó esa seguridad de los candidatos a los estados y no al país y no al gobierno federal. La secretaria de Seguridad Pública Federal, pese a que en cada elección prácticamente todos los aspirantes asesinados son en ámbito local. Ricardo Chifil, candidato de Morena al Senado, reprochó que autoridades electorales de Guanajuato pidieron una gran cantidad impresionante y ridícula de documentos a Gisela Gaitán para ofrecerle seguridad. Sobre este tema, pues hoy también el presidente ha dicho en las últimas horas que Guanajuato está totalmente fuera de control y afirmó que y pidió al gobernador Diego Sinue atender el problema de violencia en el estado. Pues hasta este tema muchas veces se politiza, Javier. El problema es que en lo que se politiza, pues están muriendo algunas personas. Efectivamente, y hay que recordar que se empezó ya el proceso electoral federal en varios estados de la República, incluso en Sinaloa. Algunos candidatos a cargos de elección popular habían notificado que van a solicitar protección. El caso de aquí de Jesús Estrada Ferreiro, inicialmente había dicho él que había solicitado a la Federación, por ser candidato al Senado de la República, que le dieran protección. Y después, él dijo que lo que estaba solicitando es que el ayuntamiento o la policía municipal le brindara los escoltas que por ley le corresponde por haber sido una autoridad municipal que hoy ya no está en funciones. Parece ser que ya hubo una respuesta en este sentido. También algunos otros candidatos habían dicho que estaban evaluando la posibilidad, y en el caso de Ortiz, pues había dicho que él lo iba a solicitar solamente para ver cómo reaccionaba la Federación y cuál van a ser los requisitos y los trámites a realizar. No tenemos conocimiento si lo hizo ya formalmente y cuál ha sido la respuesta de la Federación, pero este caso reciente de Guanajuato vuelve a encender los focos rojos de lo que está sucediendo en este país, que estamos subidos en un grave problema de violencia en general, pero también violencia asociada hacia la vida política, porque han sido asesinados varios candidatos a cargos de elección popular. Y lo que más llama la atención es que la mayoría de los aspirantes a cargo de elección popular son miembros de Morena. Y este caso es por lo cual se está haciendo un reclamo a las autoridades federales y estatales. El gobierno federal había dicho que en los casos de candidatos a cargo de elección popular locales tendría que ser necesariamente el Estado y la Federación. Pero recordar que hace algunos días, aunque después como que intentó desdecirse, el alcalde de Mazatlán habló de que tenía conocimiento a través de los síndicos, pues que había amenazas en un sentido de apoyar a ciertos candidatos. No dijo a quién candidatos se estableció. Entonces dijo que por ser una cuestión que ellos consideraban
que venía de la delincuencia organizada, pues que iba a hacer las solicitudes ante el gobierno federal. Hasta ahí terminó lo que él comentó. No tenemos conocimiento si esto ya se hizo formalmente ante el órgano electoral, porque es la medida que tiene que ser, y el órgano electoral hacer las solicitudes necesarias para que sea una autoridad federal, una autoridad local, una autoridad municipal que brinde la protección. Aquí, bueno, pues Sinaloa solamente ha trascendido que algunos candidatos han sido objeto de amenazas. Es el caso del Rosario, que él, aunque no lo dijo abiertamente a través de redes sociales, por lo que dio a entender, él fue objeto de alguna amenaza. También el municipio de Bocorito, sin embargo, bueno, quien se dijo que fue presuntamente víctima de amagos, él pues salió a decir que eran cuestiones de tipo muy personal, que se separaba de sus aspiraciones políticas. Bueno, por si algo faltaba, allá en Guanajuato también secuestraron al padre de la alcaldesa de Moroleón, Alma Denise Sánchez Barragán, que es candidata a la reelección también ahí, por Movimiento Ciudadano, en ese caso. Milton. Bueno, conforme a esta situación de violencia electoral, en esta semana salieron 2 informes, uno por el laboratorio electoral que se llama Violencia electoral en el segundo reporte, y el otro es de Data Cívica del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. En cuanto a Data Cívica, ellos tienen del 2018 al 2024 1,775 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político gubernamental o contra instalaciones de gobierno. De las personas amenazadas, atacadas o asesinadas, 77.8% de las personas víctimas de esto eran hombres. 9.1% tenían una candidatura al momento del ataque. 48.3% eran funcionarias públicas y el 7.8% eran familiares de personas funcionarias o involucradas, eran familiares de personas funcionarias o involucradas en el ámbito político. En el informe de violencia electoral, el último reporte en este semestre, dicen los de laboratorio electoral que se han registrado 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral actual. De estos, 50 fueron asesinatos, de los que 26 eran aspirantes, además de 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas. Un incremento más del 200% respecto a el primer informe preliminar. En cuanto a lo que tiene que ver, en el 2018 hubo 43 asesinatos relacionados con violencia electoral, de los cuales 24 fueron precandidatos o candidatos. En el 2021 se dieron 88 asesinatos, de los cuales 30 correspondieron a precandidaturas o candidaturas. Entonces, ahorita la espiral ya está desbordando y está superando a los últimos 6 años, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Una situación en la cual en ciertos estados como son Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos, donde se han dado este tipo de situaciones de violencia electoral, hay un vacío. Y, por ejemplo, en Guanajuato ayer, ¿a quién le achacaban los morenistas? ¿A quién decían? Al gobernador Diego Sinue. Entonces, cuando voltean a ver a la persona de los soples del INE, dijo, aquí no llegó ninguna solicitud. Ellos llegaron con una solicitud que le habían mandado al INE. Pero nunca en Morena, o sea, digo, es parte del golpeteo político, pero nunca hablan de la Guardia Nacional. Y ojo, estamos viendo una situación que en la administración pública federal y en los órganos de seguridad del Estado están militarizados. Y en el ámbito político se da este tipo de desajuste en el cual, si bien es cierto, ya avanzamos en que el voto se respeta, el voto es libre y secreto, nomás que a veces llega ensangrentado, no tienes a las figuras que quieres tener, pero aparte te vulneran a las que llegan a estar en la boleta o a las que pudieran estar en la boleta. Y quienes cuidan la seguridad y quienes tienen parte de la administración son militares. ¿Acaso no irá, y esta es pregunta,
¿no irá hacia una militarización también de la política? Es pregunta. Francisco, ¿tu punto de vista? Yo creo que el problema es que si revisamos la historia política en México y en Sinaloa, no es ningún consuelo decir, no, esto no es nuevo. Esto ya viene de hace bastante tiempo. Hay que recordar el asesinato del general Obregón, cuando andaba buscando la candidatura a la presidencia. Es asesinado. Se dijo en aquel tiempo que eran asuntos de tipo religioso, del clero, etcétera, etcétera. Luego tenemos también, no hay que olvidar, como dice el presidente López Obrador, el 1994, cuando asesinan primero a Colosio y meses después, nada más y nada menos que al cuñado del presidente en funciones de Carlos Salinas de Gortari, a Francisco Ruiz Massieu, quien era secretario general del PRI y estaba prácticamente cantado que hubiera sido el secretario de Gobernación. ¿Quién fue el primer sospechoso de ese crimen y hasta encarcelado? Raúl Salinas de Gortari. ¿Quién fue el enlace, según para contactar a los gatilleros? Un diputado federal muy cercano a Raúl Salinas de Gortari, diputado federal que, por cierto, jamás volvió a aparecer y ahí quedó. Y así nos vamos yendo. En Sinaloa hay que recordar aquel gobernador que fue asesinado en Mazatlán durante un evento público de fiestas del carnaval. Hace muchos años, ¿no? Hace muchos años de eso, ¿no? Y en tiempos más recientes, el asesinato del 2010, si mal no recuerdo, de un candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, a escasos días de las elecciones. Fue asesinado. ¿Qué está demostrando todo eso? Aquí el profe Román Rubio. El propio Román Rubio, efectivamente. ¿Qué es lo que está demostrando? Estamos entrando a lo que yo le llamo la maldita costumbre de eso, de irnos acostumbrando a que ya se vuelva algo normal, entre comillas, maldita sea, de ir contando en cada proceso electoral asesinatos a lo largo y ancho del país. Esto significa, ahorita en los estados que indicaba Milton, me parece, pues que ahí el crimen organizado está metido, y si está metido es porque ya probó las mieles de imponer el poder político, de la participación corrupta de ese poder político que se impone, y que cuando sienten que sus intereses van a ser afectados, ese es el resultado. Entonces, creo que es bastante lamentable, bastante triste e indignante esto que estamos viendo, de que al día a día, cuando no matan un candidato, matan una candidata, matan a alguien que esté en funciones, etcétera, etcétera. Y ayer el presidente, sobre el caso de Guanajuato, dijo pues que el gobernador que está ahí, que es del PAN, dijo es un buen hombre, gobierna, pero no manda. Vamos a, hay muchos comentarios. Red dice, Milton, la protección de los candidatos locales le corresponde al gobierno del estado, a la Secretaría General de Gobierno. No sé si se refiere por lo de la mesa de seguridad que se tiene que instalar. Saludos a Gonzalo Mosqueda. José Román López Obrador dice, le reclamó al gobernador de Guanajuato la inseguridad de su estado y a los de Guerrero, Michoacán y Zacatecas. ¿Para cuándo, apá? Dice, les va a reclamar. Gabo Morales, no, dice, no son casos aislados, el crimen organizado está metido hasta los tuétanos. Saludos a Francisco Treviño, a Sergio Toscano. Todavía faltan 2 meses para las votaciones, Luis Alberto, y vienen cosas más peores. El crimen pagado no respeta, a fuerzas quieren desestabilizar al país, diario hay ataques distintos al gobierno, y se refiere al PRIAN. Saludos también a Juan Ulip Guerra, ya estamos, Juan. Saludos a Roque Godoy. Qué triste la violencia que en el país la tengan que llegar directo al partido en el poder para ver si intentan ponerle atención, porque siempre han dicho que todo está perfecto en todos los estados, y pues agarraron el asesinato de la candidata de Celaya para repartir culpas. Dice, saludos Oscar López, a Verónica Herrera. Habría que ver quién o quiénes están detrás de esta violencia y cuál es el propósito. Entre otros muchos comentarios, Javier, conclusiones. Bueno, el propósito es estabilizar, ¿no? Incluso algunos piensan que es para imponer a nuevas autoridades, y eso es lo que estamos viendo en gran parte del estado. Incluso en algunos estados se trata de minimizar estos asuntos. Es el caso de Campeche con la candidata, una de las candidatas Dorantes, de apellido Durante, bueno, pues que es de Movimiento Ciudadano, que ella ha hecho ya público que ha sido víctima de amenazas por hombres armados.
la gobernadora Laida Sansores ha tratado de minimizar, diciendo que son conflictos de tipo familiar, que lo que está sucediendo. Sin embargo, la candidata pues ha presentado denuncias concretas ante la Fiscalía y ha aportado las pruebas necesarias y ha solicitado también a la Federación pues que le brinden protección. Y en estos casos se está repitiendo en otros estados también del sureste del país, de diversas fuerzas políticas. Entonces aquí lo que llama la atención es de que, bueno, el tiempo que tarda, los requisitos que tienes que cumplir, tanto con la Federación como los estados y municipios, para que los candidatos obtengan seguridad. Y bueno, porque también hay crítica a decirle que por qué motivo se les da seguridad a los candidatos y andan en campañas y al resto de la población, ¿quién les da protección? Bueno, es un asunto bastante complicado y bueno, yo creo que cada uno de los candidatos tendrá que hacer sus propias evaluaciones para que le brinden seguridad. Bueno, pues en el caso aquí, una de las candidatas a diputada federal, Fox, Bárbara Fox, de Ahome, bueno, ella solicitó, pues ella por otro motivo también bastante preocupante, bueno, por los mensajes de odio que han estado enviando, y bueno, pues sí hay temor ella que pues, pudieran hacer algo a ella, a su familia. Parece que ella ya trae escoltas. Del municipio, según. Bueno, sí, el municipio había ofrecido darle una seguridad cercana, no abiertamente traerlos escoltas continuamente, porque esto le corresponde a la Federación. Parece que la Federación, ya le envió escoltas a ellas. Pues ojalá, Javier. Ojalá, pues sí, esperemos por alguna que razón, no ella se sentía insegura, ¿no? Por el tema. Y hay que recordar, bueno, pues todo lo que sucedió en el pasado proceso electoral local en Sinaloa, que hubo denuncias de familiares de candidatos que fueron levantados. Es el caso del alcalde, del aspirante a la alcaldía de Badiraguato, Guadalupe Irim. Ella lo denunció públicamente, que hombres armados habían privado de la libertad a uno de sus hermanos y bueno, pues la obligaron a bajarse del proceso electoral. Así es. Milton, conclusiones. Bueno, parte de lo que es la violencia, estudiosos te dicen que el cómo aparece la violencia en un territorio es por el régimen establecido y la forma de cómo se hace el dinero. Nos vamos a 1928, recordemos, Francisco, había un generalato en la forma de hacer dinero en el país. O sea, ahí eran los generales, los machuchones, dijera el presidente, junto con algunos empresarios que habían venido del porfirismo al régimen revolucionario, y la nueva clase política, ¿no?, que eran los militares. No se ponen de acuerdo y acuérdate qué decían cuando preguntaban quién había matado a Obregón. Cállese la boca. O sea, entonces, y luego cuando en el 94 qué decían, quién había matado a Colosio. No, pues está pelón. Está pelón saberlo, pues, o sea, entonces es parte del humor mexicano. Ese es como parte de cómo la violencia política o la violencia o las violencias se imbrican ya en lo electoral o en lo político. Entonces, los factores para que haya esta serie de situaciones en la cual haya amenazas o ataques directos hacia candidatos o actores políticos, puede ser porque los intereses que hay en las ciudades que pueden facilitar a organizaciones ilegales para su modelo de negocio y multiplicar sus ganancias, y las pugnas que pudieran haber en esas ciudades, en esos ayuntamientos. Ahora, la competencia electoral que se puede dar, y es el problema de perder los privilegios o ese modelo de negocios por parte de esos grupos de la ilegalidad, y los vacíos que grupos sociales, empresarios, religiosos dejan o no cubren, pues llegan estos grupos y lo cubren. Entonces, al cubrirlos, dicen, a mí no me toquen esto. Entonces, en esta parte del proceso democrático que está viviendo el país, sí es cierto, ya nos respetan el voto, pero las élites de cualquier índole ya no te respetan quién puede estar en la boleta electoral. Y si logran estar, pues el efecto bala o el efecto amenaza puede vetar ese principio democrático de ver a alguien en las urnas, en la boleta electoral, o de ser votado. Entonces, estamos ante esa paradoja de la vida política mexicana, en donde ya nos respetan el voto, pero llegaron las balas, pues. Así es. Francisco. No vayamos muy lejos. No han pasado muchos años de la elección que tuvimos aquí estatal el 2021. Ya se nos olvidó cómo operó en esos días, en ese día de la elección,
el crimen organizado en Sinaloa? No, es muy cerca esto. Entonces, como te digo, se va uno entrando en esa maldita costumbre de toda esta situación. Afortunadamente el 2021 pues no hubo muertos aquí en Sinaloa, pero bueno, el modus operandi fue total y absolutamente público en varios municipios del estado. Ahorita no es la excepción, como que ya empezaron a operar otra vez de nuevo, y lo que se ve pues no se pregunta, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero ahorita venía a mi mente también en el recuento histórico, previo a la elección histórica, ya muy cerca, de 1988, donde prácticamente siempre se ha dicho que Carlos Salinas de Gortari llegó vía un fraude electoral en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pues personas clave, muy cercanas en la operación electoral del entonces candidato presidencial Cárdenas, pues fueron asesinados. Me acuerdo yo de dos personajes cercanísimos, que eran los que tenían el mapeo de cómo iban a cuidar las urnas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues al PRD, cuando ya era el PRD, pues le asesinaron cientos de personas en diferentes partes del país. Entonces, a ver, ¿era casualidad o coincidencia que políticamente todos los que caían bajo las balas asesinas eran militantes del partido entonces de la Revolución Democrática? No. Hoy el país está en una situación muy radical, como que estamos partidos en dos, y esto está llevando mucho al encono. Sí, se logró después de esa elección del 88, con la presión de personajes como Cárdenas, como Cloutier, etcétera, etcétera, hasta llegar a la credencial de elector con fotografía, hasta llegar presuntamente a que se independizara del gobierno, que el gobierno fuera juez y parte en lo que viene siendo hoy el Instituto Nacional Electoral. En ese tiempo tenía otro nombre. La CFE, Comisión Federal Electoral. Bueno, es que dice CFE y... ¿Y te acuerdas de la veladora? Bueno, estoy diciendo CFE. Y se logró, pero no contaban que al paso del tiempo hay otra credencial que es la que manda en gran parte del territorio mexicano, alrededor del 30-35% del país, y es la credencial que dice AK-47. La charola. La charola. Y alégale. Pues así están las cosas. Muchas gracias a quienes siguen participando en nuestro chat. Saludos por acá, dice el ingeniero Arturo Flores: mientras el Poder Judicial sigue actuando bajo sus propios intereses, sin respetar el bienestar del pueblo, siempre habrá impunidad y gente quejándose, dice a través de el YouTube. Mándenos el WhatsApp también, 6673-336234, 6673-336234. Saludos al doctor Aaron Aldana, también Emilia Valenzuela, a Juan Eduardo Aro. También muchísimas gracias a todas sus opiniones, todas son bienvenidas y respetadas. Javier, un minuto. Así es, bueno, es una situación bastante complicada que se está dando en el proceso electoral, y lo que estamos viendo es que más que encono, pues ya hay una violencia desatada en varios estados de la República, donde hay actores políticos que son asesinados, y eso también sirve como una forma también de disputa de tipo político, cuando debía de preocupar a las autoridades, tanto federales, estatales, como municipales, qué van a hacer al respecto, y no usarlo como arma político para acusarle, porque pues también en gobiernos que están bajo el mando de políticos que provienen de Morena, pues también ahí están sucediendo hechos de violencia. Y yo creo que aquí no está diciendo que son de un partido y de otro. Aquí lo que se tiene que es aplicar la ley, independientemente de partidos políticos que estén al mando de los gobiernos. Sí, y habría que agilizar los protocolos, ¿no? Quienes soliciten también. Sí, yo creo que se justifique que sea mucho más rápido el proceso, así es. Porque antes también hubo quienes abusaban, ¿no?, de esa seguridad, y la gente lo criticaba mucho también, las escoltas exageradas que y a muchos no les los gusta, candidatos y candidatas. Y a muchos políticos no les gusta también traer escolta, porque eso les dificulta tener el acercamiento con la sociedad, y la sociedad, cuando ve gente armada alrededor de políticos, pues siente que algo va a suceder. Sí, el problema es que en algunos municipios, Javier, no alcanzan los policías tampoco, habría que decirlo, ¿no? Quisieran tener policías. Para la gente. Así es. Así están las cosas. Y aquí en Sinaloa tenemos 20 municipios, antes teníamos 18, pero hay estados en los que
Pues hay municipios para tirar para arriba, ¿no? Bueno, en Desde estos momentos, Oaxaca. en estos momentos hay 2 municipios que no tienen policía, ni tienen Todavía. autoridad. No, pues tienen las de la sindicatura, ¿no? Todavía. Así es. Juan José Ríos y Así El es, Dorado. El Dorado. Se va a votar la autoridad, justamente. Milton. Sí, ese es buen punto a pensar. O sea, ¿cuántos policías de Ahome y de Guasave se van a pasar a Juan José Ríos y cuántos policías de Culiacán van a pasar al Dorado? Independientemente de los que tienen la sindicatura, ¿no? O sea, esa ya es pregunta. Ahora, ayer lo platicábamos con el tema de las desapariciones forzadas, cómo el modelo de rentabilidad, de gobernabilidad, pasó a un modelo de rentabilidad. Y ahorita precisamente en la violencia estamos viendo este tipo de situaciones en el enfoque democrático con los candidatos. O sea, antes era la gobernabilidad del PRI gobierno, del Estado priista. Desaparezco, mato y luego existo. Y luego gobierno. O sea, esa era la lógica. Para gobernar, acuérdense la ley del gargaliote. ¿Cómo era? La ley de los hierros. Encierro, destierro y entierro. O sea, esa era la ley de la de Pancho Villa, ¿no? Porque... Sí. ¿Y hay alguna diferencia con lo que estamos viviendo y el tema que estamos tocando? No, ninguna. Pero ahorita ya hay una rentabilidad. Antes era la gobernabilidad, o sea, el tener el control del gobierno y de la agenda. Ahorita ya es una rentabilidad, ya hay un negocio. Ya hay un modelo de negocios en el cual, si llega la democracia aquí no me favorece. Entonces, ¿cómo hago? Volvemos a Miguel, al ratón Miguelito, a Miguel Alemán. Le doy una torcidita a la Constitución. ¿Aquí qué hacen? Amenazo. Bájate de la contienda. ¿Por qué? Porque no me conviene. Entonces, eso es bajo los cauces democráticos y legales, pues se da este tipo de situaciones en las cuales, sí, cierto, nos respetan el voto, pero ya no nos dejan llegar a los candidatos que deberían de estar. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Un minuto, Francisco. Y ve hace poco en este proceso que llevamos ahorita en Sinaloa, el caso Mocorito, donde un personaje con mucho arraigo ahí, con muchos simpatizantes, iba a ser candidato a la alcaldía y de repente, pues no, dijo que por asuntos personales, siempre no. Después vino el caso de Escuinapa. El caso de Escuinapa estuvo más sui generis, porque el doctor de allá, pues dijo, de Escuinapa del Rosario, no recuerdo bien. El Rosario. Perdón, del Rosario, sí. Y dijo, no, tengo que atender a mi familia, etcétera, etcétera. Pero resulta que al día siguiente le cayeron a inspeccionar ahí, a presionarlo en su farmacia, y ya no aguantó. Bueno, públicamente subió, bueno, ¿qué más quieren? Ya les dije que no, ¿qué más quieren? O sea, tuvo que subir la voz de hacer esa denuncia para que lo dejaran en paz, aparentemente, ojalá que sí. Y esto, como dice Milton, pues ya se ha convertido no únicamente en un negocio, sino que también en el crimen organizado a lo largo y ancho del país, pues de repente dicen, hay que morder para que vean que hay dientes, y bueno, pues ya sabemos qué dientes utilizan ellos, y así está la situación hoy por hoy. De aquí al día de la elección, no sabe uno cuántos muertos más se va a cantar entre candidatos, etcétera, etcétera. Y hoy, por ejemplo, el candidato a la alcaldía nuevamente de Ahome, Mingo Vázquez, ¿cómo terminó su pasada campaña? Con un chaleco antibalas. Entonces, te digo, toda esta situación es muy lamentable y se está volviendo una maldita costumbre como hay un vacío de poder, y como dijo el presidente ayer, en Guanajuato, no, en Querétaro, el gobernador es bueno, ¿no? Pero no manda. Entonces, en el quehacer político, ¿cuántos gobernadores tenemos que gobiernan, pero no mandan? Esa es la situación. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Luis Alberto, gracias, Sinaloa, y mando hoy un fuerte abrazo con todo mi cariño y afecto y admiración. Los cumpleaños de mi compadre Enrique Gil Vargas, un colega de los mejores conductores y periodistas que tenemos hoy por hoy en Sinaloa. Te veo en un ratito más, compadrito, para pegarle a ese borrego doradito que nos están ya ahorita haciendo ahí en el zarandeado. Ahí te abrazo. Muchas felicidades, Enrique. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Javier. Muy buenos días al auditorio. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.